Podemos decir que vivimos en una época paradójica. ¿Por qué? Porque nunca habíamos tenido tantas formas de comunicarnos, pero sin embargo nunca había sido tan evidente una cierta soledad. Es decir, estamos rodeados de mensajes, de imágenes, de pantallas, de audios o voces y de conexiones inmediatas, pero esa proximidad virtual, digámoslo así, no siempre se traduce en un lazo, en una intimidad, en un encuentro o en algo verdadero con el semejante. Lo que este tema pone en cuestión no es solo el uso de la tecnología, porque de cierta manera esta es una herramienta hecha, sino más bien una transformación más profunda de nuestra manera de cómo establecemos el lazo con ese otro, con el deseo, con la palabra y con la presencia o la ausencia virtual. Vamos a ver que quizás el problema de nuestro tiempo, y me refiero a este tiempo, a las cuestiones de esta tecnología, no pueden reducirse a una, pues de cierta manera, crítica superficial hacia las redes sociales o de los dispositivos digitales, sino más bien quizás de pensar o de analizar por qué en una cultura saturada de contacto persisten aún ese vacío, el aislamiento y esa dificultad que se ha convertido en una dificultad para establecer ese lazo afectivo amoroso. También veremos cómo desde el psicoanálisis, la filosofía y la literatura nos pudieran mostrar que la soledad actual no surge únicamente porque falten relaciones, sino porque algo se ha debilitado en la experiencia del encuentro. Pero, ¿qué es lo que se ha debilitado? ¿Qué es lo que de pronto pudiéramos decir que se encuentra en ese fallo, por decirlo de esa manera? Bueno, puede ser la capacidad de escuchar, de sostener la espera, quizás de tolerar la falta, de abrirse a esa alteridad con el otro y de evitar quizás esa soledad con uno mismo, en el asunto de no convertir al otro como un remedio inmediato contra ese vacío, ¿no? En este recorrido vamos a ver desde las cuestiones del psicoanálisis a Freud, desde las cuestiones de la literatura a Octavio Paz, en un pequeño ensayo que hace Octavio Paz sobre la cuestión de la soledad, llamado El laberinto de la soledad, de Rilke, de Byung-Chul Han, así como una interpretación también que va a ayudarnos a ver y un poco a ejemplificar las cuestiones de lo que estamos mencionando, que es la película de Shame, de Steve McQueen. Y esto, pues, de cierta manera nos va a permitir encarnar de manera especialmente cruda esta paradoja de nuestro tiempo, de esta saturación de acceso y al mismo tiempo de esta devastación por una profunda, digamos, falta, podríamos llamarlo un poco así ahorita, de cuestiones afectivas. La pregunta entonces será menos tecnológica y quizás sea más algo concerniente a lo humano, menos instrumental que existencial. Y bueno, quizás podríamos comenzar con la pregunta que hemos perdido en el camino para que la conexión aumente y el encuentro se vuelva cada vez más difícil. En otras palabras, ¿por qué es que estamos más conectados que nunca, pero también más solos que nunca? Bien, vamos a suponer que hay una tristeza propia de esta época, que no siempre sabe decir su nombre, que está sin palabras, es decir, que no se dice. No llega de manera, digamos, como aparatosa, con un estruendo de las antiguas catástrofes o de lo que muchas veces se asoma como una noticia exorbitante, o de algo aparatoso, sino más bien que puede presentarse de manera muy sutil. Podemos un poco decir que no entra abriendo las puertas de par en par o derribando las puertas, sino que va llegando más bien con la luz una luz discreta de las pantallas. Llega mientras alguien nos escribe, llega mientras un teléfono vibra. También puede llegar mientras una notificación enciende por un instante la ilusión de que alguien en algún lugar piensa en nosotros. Y sin embargo, en medio de toda esta vibración incesante de ese aparato electrónico, algo persiste, un exterior, una forma nueva del abandono, una soledad que ya no nace simplemente de la ausencia del otro, sino que es paradójica, entendiendo paradójico como algo que al mismo tiempo de que nos sentimos acompañados por esos mensajes, por esas notificaciones, al mismo tiempo se presenta esta soledad de un exceso espectral. Aquí podemos citar a Sherry Turkle, advirtió de cierta forma, y lo voy a citar textualmente, este desajuste con una fórmula severa. Va a decirnos que la tecnología se vuelve la arquitecta de nuestras intimidades y que de cierta forma va a producir la ilusión de la compañía, pero que al mismo tiempo nos puede conducir a una nueva soledad. Entonces estamos frente a estos aparatos que se presentan como la compañía. Sin embargo, no es la persona en la que está presente y al mismo tiempo nos implica en una soledad. ¿Por qué quizás ese sea el signo más delicado y más doloroso de nuestro tiempo? ¿Por qué? Porque nunca creo que se había estado tan rodeado de presencias, nunca había sido tan difícil encontrar al mismo tiempo una verdadera compañía.
Es decir, vivimos en la era de la conexión, pero la conexión no es todavía algo que pueda darnos esa comunión, y hay que entenderlo bien y separarlo bien. Vivimos en la era bien del contacto, pero el contacto no es todavía un encuentro. Vivimos en la era de la visibilidad, todo el mundo sube sus fotografías, sus vivencias, sus logros, pero ser visto tampoco va a ser equivalente a ser reconocido. Nos responden sí, quizás nos ponen un like, nos reaccionan, nos siguen, nos escriben, pero todo eso puede ocurrir sin que nadie toque verdaderamente el centro vulnerable de nuestra existencia. Es decir, entonces pasa del que se multiplica todos estos vínculos o toda esta circulación de toda este lazo, no nos da como resultado la intimidad, sino más bien es una especie de simulacro, no es la presencia, sino más bien es esta disponibilidad técnica en donde uno está interactuando con estos aparatos electrónicos. La pregunta entonces no es meramente técnica ni tecnológica, no se trata de estas plataformas, de los algoritmos o dispositivos. Creo que la pregunta la debemos situar desde otro punto y es un poco más profunda. La pregunta quizás importante sería: ¿qué se ha roto en el lazo con el otro para que aún estando permanentemente conectados sigamos sintiendo esta orfandad sorda? Podríamos plantearlo de otra manera: ¿qué clase de presencia hemos degradado para que el mundo entero parezca al alcance de la mano y sin embargo se siga sintiendo tan lejos de todo? Tal vez el drama de este tiempo, de nuestro tiempo, no sea la falta de contacto, sino más bien el empobrecimiento de la experiencia del encuentro, de ese encuentro real con el otro. El psicoanálisis ofrece aquí quizás una primera respuesta a las cuestiones que estamos planteando. Aquí, por ejemplo, Freud va un poco a plantearnos sobre la cuestión de que en la vida humana no hay esa ausencia del conflicto, es decir, no hay esas cuestiones de un sin falta, sin renuncia, sin malestar, sino que más bien en su texto del malestar de la cultura va a escribir que es imposible no ver hasta qué punto la cultura está edificada sobre la renuncia a lo pulsional. En este sentido, entonces, siempre va a existir la cuestión de una insatisfacción, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a que estamos en una cuestión cultural. Y la cultura lo que va a hacer es, de cierta forma, frenar las cuestiones pulsionales o intentar frenar las cuestiones pulsionales. Va a añadir también que la frustración cultural domina el campo de las relaciones humanas. En otras palabras, la vida con otros nunca es inmediata ni transparente. Está atravesada por tensiones, por límites y pérdidas, y que la convivencia pues tampoco es un, digamos, jardín natural, sino que más bien es una construcción frágil, trabajosa, y que siempre está amenazada por aquello mismo que intenta ordenar. Es decir, de cierta forma, la cultura puede estar en cierto momento en ese peligro de estar desordenada, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en las cuestiones cuando de repente hay este estallido de las guerras, en donde ese orden que aparentemente estaba establecido, de repente empieza a tener una, digámoslo así, una especie de confusión o de desorden. Esto importa mucho para nuestro tema porque la fantasía que hay en la actualidad parece ser otra. Aparentemente hay una comunicación sin falta, sin demora, sin opacidad, sin dolor, y donde queremos el acceso inmediato, la respuesta inmediata y la validación inmediata, ¿no? Queremos que esta distancia vaya desapareciendo y que el otro siempre esté disponible, que el silencio no dure demasiado, que la espera no nos roce siquiera. Pero al intentar abolir toda esta distancia, terminamos a veces aboliendo también esta profundidad. Hay un espesor del vínculo que solo van a hacer cuando algo no responde de inmediato. Cuando de repente la palabra tarda, el mensaje tarda, cuando la presencia no se administra como un servicio, cuando el otro conserva todavía algo de misterio o de su misterio. Freud nos va a enseñar entonces algo pues incómodo, de cierta manera, que la convivencia humana no se sostiene por la mera proximidad, sino por ese trabajo de la palabra, del habla, que la vuelve habitable. Cuando ese trabajo se empobrece, cuando el sujeto no deja de sufrir, solo cambia la forma de su sufrimiento. ¿Y acaso, de cierta manera, una de las formas actuales de sufrimiento sea precisamente esta? Estar rodeados de conexiones y al mismo tiempo íntimamente solos. No solos por el abandono exterior, sino por la saturación interior, por la carencia de voces, también por la imposibilidad de encontrar una voz que vaya a tocar aquello que pueda ser un poco más verdadero. Y aquí, bueno, en cuestiones de verdadero hay que ponerle también su énfasis, ¿no? Octavio Paz, por ejemplo, nos lo puede plantear o nos lo plantea con una lucidez extraordinaria en El laberinto de la soledad. Escribe, textualmente lo dice así: la soledad es el fondo último de la condición humana. El hombre es el único ser que se siente solo y el único que es búsqueda de otro. Y añade una frase que me parece decisiva: su naturaleza, si se puede hablar de naturaleza al referirse al hombre, consiste en un aspirar a realizarse en otro. Octavio Paz dice algo fundamental, me parece: la soledad no es un accidente exterior, es una estructura de la existencia.
Pero esa estructura no nos encierra solamente, también nos va a empujar hacia el otro, hacia esa comunión, hacia esa convivencia, hacia esa búsqueda. Y la soledad no es solo la carencia, es también pues ese llamado que muchas veces pues no está, o no se siente que esté, ¿no? Por eso la tragedia contemporánea, me parece, no consiste simplemente en estar solos, consiste en haber olvidado cómo atravesar la soledad sin negarla. Nos asusta tanto sentir la soledad que llenamos el tiempo de ruido, o con imágenes, o con mensajes, o desplazamientos y distracciones. Es decir, no hay ese espacio para poder incluso estar solo con uno mismo, sino que al recurrir a estas tecnologías o a estos aparatos tecnológicos, inmediatamente lo que quizás estamos buscando es la distracción, el desplazamiento de un video y otro video para, en este caso, ocupar ese vacío, ese espacio de esa soledad. A veces vivimos como si toda pausa fuese una amenaza, como si el silencio fuese una avería, como si mirar hacia adentro fuera menos soportable que quedar perdidos en la corriente incesante de esto exterior. Pero el ruido no siempre vence al vacío, a veces solo lo va como acomodando, administrando, y administrar el vacío no es lo mismo que elaborarlo. Ahí hay una situación importante. Octavio Paz vuelve a decirlo en una línea que parece escrita para lo que estamos comentando ahorita: comunión y soledad, deseo de amor, se oponen y se complementan. Es una frase, me parece, interesante y rigurosa. La comunión no va a suprimir la soledad, sino que va a dialogar con ella. El amor no va a nacer de la negación absoluta del vacío, de ese vacío que no se puede llenar, sino de su travesía. Nadie ama bien huyéndose de sí mismo. Nadie acompaña de verdad si busca en el otro solamente un calmante contra su propia soledad. Hay una diferencia importante, esencial, entre encontrar al otro y usar al otro para no sentirse solo. La primera, vamos a comentarlo así, abre un mundo. La segunda lo que hace es clausurarlo. Rilke, en Cartas a un joven poeta, lo formuló con una grandeza impresionante. Nos dice: es bueno estar solo porque la soledad es difícil, y el que algo sea difícil debe ser para nosotros un motivo más para hacerlo. Más adelante va a comentar otra situación. Dice: también es bueno amar porque el amor es difícil. Aquí el autor va a reunir estas dos dificultades, la de la soledad y la del amor. No las opone más bien. Nos dice que solo quien puede sostener la primera está en condiciones de no degradar al segundo. Entonces aquí aparece la soledad no como un castigo, sino como una formación. El amor no como fusión inmediata, sino como algo que es lento y que requiere de un trabajo, de una cierta exigencia. Esto nos coloca frente a una posición distinta a esta inmediatez, a este querer resolverlo todo de una forma rápida, en donde tendríamos que volver a aprender la espera, a aprender de esa espera. En este sentido, que tememos al silencio, tendríamos que reconciliarnos con cierta forma fecunda de la soledad. Nosotros que de cierta manera, entre todas estas conexiones constantes que nos salvan del vacío, tendríamos que aceptar que ninguna red social o ninguna red puede hacer por nosotros el trabajo que nos compete a nosotros, ¿no? De habitar nuestra propia noche, nuestra propia, digámoslo así, nuestro propio estar. Pensar esto quizás pueda colocarnos en otro lugar. No todo vacío debe ser anestesiado, aunque todo esté diciendo que así sea. Algunos vacíos deben ser escuchados, atravesados y estar convirtiéndolos en palabra. Y aquí conviene dar un paso más. No solo estamos más solos porque no lo toleramos la soledad, sino también estamos más solos porque el otro, cada vez con más frecuencia, deja de aparecer como otro. Byung-Chul Han lo piensa con una claridad que me parece es muy elocuente o muy impresionante en la presentación del libro de La agonía de Eros, que en este caso Mid Press resume su tesis de la siguiente manera. Dice que el amor exige el valor de aceptar la negación de sí por el bien de descubrir al otro, pero en un mundo de individualismo feticheado, digámoslo así, con estos fetiches e interacción tecnológica mediada, es el otro lo que se erradica, no el yo. Y todavía remata con una imagen memorable: hemos llegado a buscar amor y deseo en el infierno de lo igual, el infierno de lo mismo. No la ausencia total de vínculos, sino la repetición agotadora de lo mismo, es decir, de un narcisismo, de lo que solo va a confirmarme a mi yo, de lo que nunca desinstala ni transforma ese ensimismamiento. Hemos perfeccionado los mecanismos del acceso, pero nos hemos vuelto cada vez quizás más frágiles frente a la alteridad o a la otredad. Sabemos entrar en contacto, pero nos cuesta sostener la diferencia. Sabemos emitir la presencia, pero nos cuesta permanecer ante el dolor del otro, el dolor real del otro. Sabemos producir la cercanía, pero también nos cuesta a la vez recibir aquello que no controlamos. Por eso estamos más conectados, pero también más solos, porque el otro
El semejante ha comenzado a convertirse demasiadas veces en audiencia, en espejo, en cifra, en validación, en objeto de consumo, y un otro reducido a eso, pues ya no es un prójimo, es todo menos un prójimo, es de cierta manera lo podríamos mencionar como superficie, como algo objetal. En ese sentido, la técnica no solo organiza nuestras rutinas, también organiza nuestra sensibilidad. Poco a poco, sin notarlo, pues vamos aprendiendo a preferir lo que responde rápido, lo que confirma, lo que no incomoda demasiado, lo que no exige demora ni exige este duelo de esta pérdida. Y así, de cierta manera, pues se va corriendo el riesgo de volvernos cada vez más inhábiles para lo más esencial, para una conversación verdadera, una amistad trabajada por el tiempo, estas desavenencias que también se dan con el encuentro con la amistad con el otro, una intimidad que no es tan espectacular, sino más bien está basada en la puesta de la palabra, una escucha que no interrumpa, una presencia que no se ofrezca como una mercancía. Y la abundancia de acceso no ha garantizado profundidad, más bien a veces la ha vuelto más rara, más costosa y más ardua. Entonces lo trágico es que esta pobreza suele disfrazarse como de plenitud, porque el sujeto contemporáneo puede sentirse acompañado por el simple hecho de estar rodeado de estímulos, de estos estímulos constantes, de estos aparatos. Puede creer que ha salido del aislamiento porque su dispositivo no deja de hablarle, de sonar, de estar notificándole cosas. También puede imaginar que participa de la vida de los otros porque observa sus imágenes, observa lo que se postea, observa sus vivencias a partir de estos estados, sus frases sueltas, sus fragmentos. Pero ver no es habitar. Responder no es escuchar, estar disponible no es estar presente, y ninguna cantidad de notificaciones va a corregir por sí sola la exterioridad que no se encuentra en donde reposar. La película de Shame de Steve McQueen lo presenta de manera impresionante. La presentación oficial de la película describe a Brandon como un hombre que rehúye la intimidad con las mujeres y satisface sus deseos a través de esta compulsión sexual creciente. Por ahí hay una irrupción de su hermana, Sissy, hace que vuelvan recuerdos de su doloroso pasado compartido y entonces su vida empieza a desmoronarse. Roger Ebert observó que la película retrata no solo una conducta compulsiva, sino también una dificultad más profunda. Brandon, el personaje principal, apenas comienza hacia el final a moverse en la dirección de poder cuidar a otro ser humano, y para él eso implica poder cuidarse también a sí mismo, pese a sentir que no merece ser conocido. Esto convierte a la película de Shame en una parábola brillante de nuestra época. Brandon no carece de acceso al otro, tiene sus cuerpos, la velocidad, la oferta, la pornografía a su disponibilidad, está saturado de estímulos, de contacto, y sin embargo está devastadoramente solo. La película muestra de cierta manera esa crudeza que el exceso de acceso no crea intimidad, que este goce repetido no va a producir o no está produciendo un lazo, que una vida saturada de estímulos puede seguir siendo, de cierta forma, vamos a decirlo así, un desierto afectivo. Brandon puede tocar cuerpos, pero no sabe qué hacer con la ternura. Puede buscar excitación, pero no puede sostener esa cercanía. No le falta el placer, le falta ese lazo afectivo con el otro. Y quizás ese sea también nuestro problema, un problema que se está mostrando. No nos falta la comunicación en un sentido tecnológico, técnico. No falta el espesor, no nos falta la demora, nos falta la escucha, nos falta una palabra que no sea solo esa emisión, nos falta una presencia que no sea solo la disponibilidad, sino también algo hospitalario. Hemos aprendido a responder de manera rápida, pero no necesariamente hemos aprendido a acompañar. Hemos aprendido a mostrarnos, pero no siempre a revelarnos. Hemos aprendido a permanecer en la línea o en línea para no necesariamente a permanecer en el dolor del otro. Esa es quizás una de las miserias más discretas y más profundas de este presente. También hemos olvidado que el encuentro verdadero hiere. Este encuentro con el otro de manera presencial tiene sus incomodidades, no porque sea destructivo, sino porque desarma. El otro inquieta, nos diría Freud. Cuando el otro es realmente otro, no viene a confirmar del todo lo que creemos ser nosotros, sino más bien a veces nos muestran cosas que nos perturban. Viene también a interrumpir, a exigir, a desplazar, a revelar zonas de nosotros que preferíamos no mirar. Tal vez por eso la cultura en este momento actual, tan adicta a la administración del yo, prefiera estos vínculos donde el otro sea fácilmente traducible, consumible, descartable, que no opere como algo inquietante. Pero, vamos a verlo así, un amor sin alteridad no es amor, es apenas un circuito narcisista. Este circuito narcisista en el cual no se sale de ahí para el contacto, digamos, con ese otro. Una amistad sin riesgo no es amistad, es solo compatibilidad.
Una conversación sin ese exterior, sin esa presencia, pues no es una conversación, es solamente un intercambio. Por eso cuando preguntamos por qué estamos más conectados y más solos que nunca, la respuesta no puede ser simplemente sociológica. De cierta manera tiene que ser también con estos tintes afectivos, existenciales, éticos. Estamos más conectados y más solos porque quizás confundimos presencia con acceso, visibilidad con reconocimiento, estímulo con deseo, compañía con anestesia. Y quizás la tarea que se nos presenta no sea conectarnos más, sino recuperar este contacto humano, este contacto con el otro, aprender otra vez a estar solos sin volvernos, vamos a ponerlo así, como piedras, aprender otra vez a escuchar sin administrar al otro, aprender otra vez a amar sin convertir al otro en un remedio instantáneo contra el vacío. Y bueno, quiero terminar esto con una de las imágenes que me parecen muy interesantes de Octavio Paz. Después de atravesar el laberinto, escribe: si nos arrancamos esas máscaras, si nos abrimos, si en fin nos atravesamos a ser, será patente que vivamos en la intemperie, y que ahí en la intemperie empieza la vida. Y luego enseguida va a añadir algo más. Dice: ahí en la soledad abierta nos espera también la trascendencia, las manos de otros solitarios. Me parece una conclusión interesante. No promete eliminar la soledad, sino más bien que promete algo más consistente, que cuando dejamos de esconderla, que puede volverse el lugar mismo donde por fin vamos a encontrar a este otro. Tal vez de eso pueda tratarse, no de abolir la soledad, sino de abrirla, no de huir del vacío, sino de volverlo palabra, simbólico, no de multiplicar contactos, sino de hacer posible otra vez esos encuentros, no de producir más señales, sino de recuperar una presencia capaz de hospedar pues ese dolor, ese silencio, la demora, y también la alegría sobria de una compañía verdadera, porque entonces dejaremos de estar simplemente conectados en estos aparatos, y entonces podemos empezar por fin a acompañarnos.